El día de hoy vamos a continuar con el tema de Romanos, que es la carta que escribe Pablo a una iglesia, a la iglesia de Roma. Y ya nosotros habíamos visto en el capítulo 2 del libro de Romanos cómo él utiliza una herramienta en el lenguaje común de aquel tiempo, que es la diatriba. Y la diatriba, si les recuerdo, no era más que ese sentido de que Pablo imaginaba que estaba hablando con otra persona. Y esa persona le hacía ciertas preguntas y él las respondía. O sea que hacía unas preguntas para dar una verdad espiritual. Y esa es una forma de enseñanza que el Espíritu Santo le plació levantar en la Escritura para que nosotros podamos comprender con facilidad lo que el apóstol Pablo está mencionando. Y en el texto que vamos a leer hoy, otra vez hay como un interlocutor imaginario que a Pablo le hace ciertas preguntas y él responde. Habla con una persona imaginaria y lo que encontramos ahí son preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Y hay tres preguntas que este interlocutor imaginario le hace a Pablo. Es decir, que vamos a encontrar nosotros tres preguntas y tres respuestas. Y en eso va a consistir el sermón el día de hoy. El sermón de hoy es sencillo, no es tan largo. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 3, al versículo 27. Y leemos hasta el 31. Romanos 3, del 27 al 31, dice lo siguiente. ¿Dónde está pues la jactancia? Es la pregunta que hace el interlocutor. Queda excluida, responde Pablo. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? Responde Pablo, no, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Entonces el tema para el día de hoy es la justicia de Dios defendida. Y esto es como una especie de introducción que Pablo hace, porque él ha venido hablando de lo que es la realidad de la justificación. Y ahora va a defenderla, va a poner o a sentar las bases de lo que es la justificación. Para que aquellos que no comprenden muy bien el aspecto de la justificación es una declaración legal que Dios hace sobre el pecador, situándolo en un lugar donde Él lo acepta. Si la persona no es justificada, no puede estar en una relación correcta con Dios. Podrá clamar a Dios, pero Dios no lo va a oír, porque se necesita estar en esa relación correcta con el Señor. Entonces el tema es la justicia de Dios defendida. ¿Cuál es la primera pregunta que hace el apóstol Pablo? O que el interlocutor la hace a Pablo. Realmente es el mismo Pablo que la está haciendo. Recuerden que esto es algo imaginario. Y la primera pregunta es, ¿dónde pues está la jactancia? Esa es la primera pregunta que le hacen a Pablo. Y está basada en el versículo 27 y 28 del libro de Romanos, el capítulo 3, que dice así. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Bueno, ahora estamos nosotros frente a un hecho probablemente diferente a lo que Pablo ha venido hablando. Y parece ser que él menciona dos leyes. Por un lado está hablando la ley de las obras y por otro lado está hablando de la ley de la fe.
Ese es el tema que él toca en estos dos primeros versículos, la ley de las obras y la ley de la fe. Y cuando Pablo se refiere por lo general al tema de la ley, habitualmente lo que hace es aludir a la ley mosaica, es decir, a la revelación de la voluntad de Dios para Israel por medio de Moisés, cuando el Señor le dio las tablas y los mandamientos allá en el monte Sinaí. Por lo general, cada vez que el apóstol Pablo menciona la ley, hace una referencia a aquellos mandamientos, aquella voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Esa es la ley. Pero en este contexto, el sentido es diferente. Los judíos tenían la ley de Moisés como un principio, como un gobierno y como autoridad para vivir. Pero ahora surge otra forma de gobierno en el creyente. Y la forma de gobierno no es la ley, es el principio, gobierno o autoridad basado en la fe en Jesucristo. Ya Pablo está ahora apuntando no a la ley, sino a la ley de la fe. Y ese es el nuevo principio de vida que dice Pablo, anula la jactancia. Porque dice el pasaje que hemos leído, el versículo 27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces allí hay una ley, que es la ley de la fe, que está anulando algo, que está eliminando algo, que está haciendo al lado algo que para los judíos lo tenían en gran estima, en gran valor. Porque la ley que Dios había dado a Moisés para el pueblo de Israel era su forma de vivir la vida, era lo que los gobernaba, eran sus principios de vida diferentes a las naciones. Pero ahora Pablo está hablando de una ley diferente, la ley de la fe. Y esa ley de la fe es la que está ahora anulando, eliminando, haciendo a un lado la jactancia. ¿Quién se estaba jactando? Bueno, yo creo que se jactaban los judíos. ¿De qué se jactaban? Se jactaban de su aparente superioridad nacional, cultural y religiosa. Se jactaban de eso. Eran orgullosos por la posición privilegiada que Dios les había otorgado a elegir a esta nación pequeña para Dios. Y ellos se jactaban de eso. Creían, en otras palabras, ser los protegidos favoritos del cielo. Nadie como los judíos. Ellos se sentían superiores. A esta nación era que Dios les había confiado los oráculos divinos. La palabra, su voluntad había sido confiada a ellos, a esta nación. Dios había levantado de ahí patriarcas, había levantado profetas, había levantado el linaje del cual venía Jesucristo. Era una nación que se sentía orgullosa de quienes eran. No es para menos. Dice el capítulo 2, versículo 17, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Ya Pablo, mira que Pablo es un hombre judío. Él está escribiendo como judío, pero sobre su nacionalidad, él era un cristiano. Y la cultura, la nacionalidad, el apellido o el título no puede estar por encima de los principios cristianos. Y Pablo estaba defendiendo su postura cristiana, porque sus paisanos se estaban jactando de quiénes eran ellos y tenían esa tendencia a enorgullecerse de su obediencia a la ley y de su justicia personal. Tenían una alta moralidad. Entonces los judíos siempre se sentían superiores a toda la raza humana en la tierra. Yo te hago una pregunta, querido hermano y amigo. ¿Y nosotros? Ay, estos judíos orgullosos y altivos. Yo te hago una pregunta. ¿Y nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Yo pienso que nosotros por naturaleza tenemos esa tendencia endémica
a jactarnos, a enorgullecernos por lo que somos, por lo que tenemos o por lo que hacemos. A veces por el color de la piel, a veces por las habilidades o las destrezas de lo que hacemos, a veces por el título que hemos obtenido. Nosotros también tenemos, al igual, no hay diferencia. Tenemos esa tendencia a jactarnos y por eso que a veces la gente es como selectiva para ir aquí o no ir allá, ¿o no? Nosotros tenemos esa tendencia a jactarnos por lo que hacemos, por lo que tenemos o por lo que somos. El apóstol Juan le llama a eso la arrogancia de la vida. Dice la Escritura en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si en ti hay arrogancia o si en ti hay jactancia por algo que has logrado, eso no viene de Dios. A veces yo me rompo la cabeza pensando, llega un político y hace carreteras. Y wow, que nadie ha hecho carretera como... Y tú sabes, el político nadie lo ha hecho. Ese era su deber. Eso era lo que tenía que hacer. Cuando las personas están en un cargo público, están para servir a la mayoría. Pero mucha gente se jacta. Construir un hospital. Nadie ha construido un hospital. Construir las escuelas y los colegios del milenio. Nadie lo ha hecho. Eso tenías que hacer. ¿De qué te jactas? Indistintamente de tu bandera política. Pero tienes que aprender a ver las cosas con la óptica o la luz de las Escrituras. No con el tinte político por el cual tú estás sesgado. Se jacta la gente de lo que hacen. Eso es lo que tienes que hacer. Pero eso tú lo ves en los políticos, en los profesores, en la gente común y corriente y también en los músicos. Pero también en los pastores y en los diáconos y en la madre de familia y también en los futbolistas y en los deportistas. Así que no te me jactes mucho, porque todos tenemos esa tendencia a jactarnos en algo. Que si tocas bien el acordeón, la guitarra, ya eres la octava maravilla del mundo. ¿De qué te jactas? ¿O piensas que eso tú lo obtuviste? Dios te lo dio. Dios te lo dio. Estos judíos bandidos eran jactanciosos por quienes eran. Pero esta actitud no solamente que es pecaminosa, sino que nos conduce a dos grandes peligros. Cuando la gente es jactanciosa, cuando la gente se llena de vanagloria. Y el primer peligro es que tiene que ver con nuestra adoración. Tú sabes, cuando tú sirves al Señor, cuando tú ofrendas, cuando tú enseñas, cuando tú oras, cuando tú cantas. Cada vez que tú de una u otra manera adoras al Señor, no lo adoras con un sentido de absoluta humildad a Dios. ¿Sabes por qué? Porque llegamos o tenemos la peregrina idea de que hemos contribuido a nuestra salvación. Que Dios nos ha escogido porque hay algo bueno en nosotros. Nosotros no somos tan malos. Entonces, cuando tenemos esa actitud y tú adoras al Señor, ya no lo haces con toda la humildad que Dios espera de ti. Porque no pone a Dios en el plano que se merece. Nuestro perfil es grande y el perfil de Dios chiquito, pequeñito. No, es que ahí está fulano de tal y es tu perfil de quien tú eres. El segundo peligro que provoca la jactancia es que a veces nos jactamos de logros que son inconsistentes y débiles. O sea que la gente se jacta por cosas que, como el ejemplo que ponía de los políticos, se jacta de cosas que no se tienen por qué jactar. No, que yo toco bien la batería, olvídate, soy yo. Pero cuando nos sentimos encantados de habernos conocido a nosotros mismos y las cosas van bien, es fácil poner la confianza en nosotros. No es que las cosas van bien y tú te sientes bien contigo mismo.
Como dice ahora los psicólogos, tu autoestima está bien alta. Entonces te sientes bien. Es fácil poner la confianza en ti mismo. Entonces esos dos peligros provocan la jactancia. Y yo diría que la jactancia es un pecado tan sutil porque nos jactamos de haber tenido el coraje a veces de huir de la fornicación. Ay, no, yo mira, salí. Y nos jactamos de eso. O nos jactamos a veces de obedecer a Dios. Y nos sentimos bien con nosotros mismos. Y hay ese orgullito adentro que nos hace sentir bien. Porque hay un engaño sutil que es peligroso. ¿Tú crees que yo no lucho muchas veces cuando estoy operando y las cirugías me salen bien? Y a veces Dios tiene que permitir que las cosas me vayan mal para decir, ay Señor, ayúdame. El apóstol Pablo, uno lee a Pablo y uno dice, ¿quién como Pablo? ¡Wow! Hubiera querido conocer después de Cristo a este hombre. ¿Quién como Pablo? Dice la Biblia que él era un sabio arquitecto, pero habla él de él mismo. Mira lo que dice en 1 Corintios 3:10. Él dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Medio jactancioso suena, ¿no? Pero Pablo tiene cuidado de atribuir todo lo que es y lo que hace, ¿sabes a qué? A la gracia de Dios. Todo lo que es, todo lo que hace, todo lo que tiene, todo lo que conoce, todo lo que ha enseñado, se lo atribuye a la gracia de Dios. Él dice en 1 Corintios, más adelante, en el capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esa debe ser, querido hermano, nuestra actitud. Somos lo que somos. Es por su gracia. Tú has llegado a tener lo que tienes. No es porque eres súper inteligente. Algo contribuiste a que te esforzaste y estudiaste. Y te rodeaste por ahí de alguien importante y te ayudó. Oye, pero es la gracia de Dios que te abrió el camino. Es la gracia de Dios que te ha puesto en el lugar donde estás. Así que no te me jactes mucho, porque yo tampoco lo voy a hacer. Todas nuestras obras, por buenas que sean, son obra de la gracia de Dios. Nada más. Entendiendo esto, los judíos entonces no tenían nada de qué jactarse. No debían jactarse por nada. Es más, la jactancia en la vida del creyente, así como en la vida de los judíos, debía ser excluida, debía ser eliminada. Nosotros ya entendemos que no tenemos nada de qué jactarnos. ¿Y qué es lo que elimina esa vana jactancia en la vida de los judíos o en la vida de los gentiles? ¿Qué es lo que la elimina? ¿Las buenas obras? No, dice Pablo. La ley de la fe, solo la fe, sola fide, nada más. Y lo que pone al creyente en una buena relación con Dios el Padre es solo la fe en Cristo. Nada más. Lo único que te va a poner en una buena relación con Dios el Padre es la fe que tú tengas en el Señor Jesucristo. Eso es todo. Porque somos justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. No somos justificados por las buenas obras. Por más buena obra que tú hagas, si tu confianza no está en Cristo, tu buena obra es un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Eso es lo que es. La única manera como Dios acepta al hombre no es por lo que tú haces, no son por tus obras, sino es por la obra que Cristo hizo en la cruz. Y cuando tu confianza está en el crucificado, cuando tu confianza está en Él, entonces la bendición sobre ti va a ser derramada. Pero tú me dirás, pastor,
¿Y quién es el que tiene fe en Dios? ¿Cómo saber o cómo afirmamos si alguno tiene realmente fe en Dios? Porque muchas veces confundimos tanto el sentido, la definición de lo que es ser cristiano, que a veces creemos que ser cristiano es porque vienes a la iglesia. No, yo voy a la iglesia. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo voy a la iglesia, me dicen. Tiene que ver que vayas a la iglesia. El venir a la iglesia no te convierte en cristiano. ¿Y tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Porque me bauticé. El bautizo no convierte a nadie en cristiano. No por venir a la iglesia eres un cristiano. Y no por bautizarte eres un cristiano. Ni siquiera por ser amigo del diácono eres cristiano. Eso no te hace cristiano. Lo que hace una persona cristiana es la fe en Cristo. Tu confianza en el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos quién es el que tiene fe en Dios? El que dice tener fe, quita la mirada de sí mismo y la fija en Dios. Es decir, espera la salvación de Él, o en otras palabras, espera que la salvación venga de arriba. Quita la mirada de Él. Y la firme convicción del cristiano es que los pecadores somos justificados solo por la fe en Cristo, sin las obras de la ley. De hecho, el apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios 1:31, y él habla acerca de esta manera, si hay algo en que te debes de jactar, jáctate en esto, dice él. 1 Corintios 1:31, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Gálatas 6:14, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Queridos hermanos, si hemos de jactarnos, si hemos de sentirnos orgullosos, si hemos de sentirnos bendecidos, es de saber de que Cristo es mi Señor. Es de saber que Cristo vive en mí. Es de saber que Él es mío y yo soy de Él. En eso me voy a jactar. Pero en lo que yo hago, en lo que yo tengo, en lo que he logrado obtener, por favor, no metas el humanismo secular con las cosas del Señor. No las compliques. Sin algo tenemos que sentirnos honrados y orgullosos y bien. Es de que Cristo es mi Señor y que Él me reveló a Cristo y que yo lo tengo a Él y Él me tiene a mí. Cualquier otra jactancia fuera de esto es mala. Pero hay una segunda pregunta que el interlocutor le hace al apóstol Pablo. Y la pregunta es la que está en el versículo 29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Y el versículo 29 dice, sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Parece un trabalengua, pero es sencillo entenderlo. Mira, está hablando aquí, le pregunta al interlocutor, ¿es acaso Dios el Dios únicamente de nosotros los judíos? Dice el interlocutor. ¿No es también el Dios de los gentiles? ¿O es de los gentiles? Y luego el 30 dice, porque en verdad Dios es uno, dice Pablo. Bueno, la religión de los judíos era una religión monoteísta. Ellos creían en un solo Dios. Dice Deuteronomio 6:4 en la Torá, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, no es que son tres dioses, hay un solo Dios, los mismos en esencia, en naturaleza, en divinidad, en pureza, en santidad. Siempre ellos creyeron en un solo Dios, de quien provenía la salvación para ellos. Pero ¿sabes lo que hacían ellos? No, Dios, tú y yo, tú y nosotros, y excluían a los judíos. Perdón, a los gentiles. Fuera gentiles.
Es que eran los judíos, pues. Los excluían. En su jactancia, ellos olvidaban que el hecho de haber sido privilegiados no era una razón para excluir a los gentiles, sino más bien todo lo contrario, era una razón para incluirlos. Porque ya Dios había hablado que por medio de Abraham iban a ser considerados, quien iba a ser el padre, o era considerado el padre de la fe, iban a ser todas las familias de la tierra bendecidas. Todas, no solamente los judíos. Dice la Biblia en Génesis 12, 2 y 3, haré de ti una nación grande, le dice Dios a Abraham, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. La simiente de Abraham, Abraham considerado el padre de la fe, un hombre que creyó a Dios sin saber para dónde salía, para dónde iba. Un hombre que a quien Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela al lugar donde yo te voy a mostrar. Y él salió y dejó todo. Lo único que cogió fue sus alpargatas, su mujer y sus 4 cosas, y camello y un poco de asno, y se fue. Y empezó como un judío errante a vivir creyendo en Dios. Pero ocurre que el pacto con Abraham se cumplió en Cristo. Porque Cristo es la simiente de Abraham, del linaje de Abraham, de David, de todos los profetas que se mencionan en Mateo, vino Cristo. Y a través de Cristo, la bendición de la salvación se extiende a todo aquel que cree, sin excepción ni distinción. No importa si eres judío o si eres gentil. No importa si eres alto o blanco. Y tampoco importa si eres gordo. Es para todos. O sea, la salvación por medio de Cristo es solamente si crees en Cristo. Y por eso es que las naciones son bendecidas en el mundo entero cuando la gente pone la confianza en el Señor. Ponte a pensar toda la vida, no sé cuántos años tengas, pero los años que tienes. ¿Está tu confianza en Cristo? ¿O está tu confianza en tu título y en tu salud? Pero la vida que vivimos, mis hermanos, los años que vamos a vivir en esta tierra, los años que Dios determina cuánto tiempo vas a estar aquí, vívelos confiando en el Señor. Vivámoslo de esa manera. Vivámoslo así. Cuando nos paramos frente a la cruz de Cristo, con confianza en Él, en aquel que está en esa cruz, nos encontramos todos exactamente en el mismo nivel. Nadie está más alto que otro. ¿Sabe lo que llegamos a hacer cuando miramos frente a la cruz y confiamos en Cristo? Llegamos a ser todos hermanos y hermanas. Llegamos a ser todos así. Frente a la cruz de Cristo, todos, si confiamos en Él, somos iguales. Y Dios nos ve como hermanos y como hermanas. Entonces, concluye Pablo, que como Dios es uno, como hay un solo Dios para judíos y para gentiles, no es que hay un Dios para los judíos y otro Dios para los gentiles. No, hay un solo Dios y ese Dios es para todos. Punto. Dice él, no hay un Dios para esta raza y un Dios para esta otra. Por lo tanto, Dios se encarga de justificar en Jesucristo a los que son de la circuncisión, es decir, a los judíos. Y Dios también se encarga de justificar a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Y esto de justificar no es otra cosa que la justicia de Cristo. Cuando el hombre tiene confianza y fe en Cristo, la justicia con la que él vivió
es puesta a la cuenta de aquel que cree en Cristo. Eso es lo que hace la diferencia entre el creyente y el impío. Finalmente, hay una última pregunta donde el interlocutor se la hace a Pablo y le dice, entonces, ¿anulamos la ley? Porque ya vemos que la ley no sirve para nada. Tú me estás hablando ahora de la ley de la fe. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? Versículo 31 dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Cristo no vino para abrogar la ley, Él vino para cumplir la ley. Él cumplió la ley. Nadie en esta vida ha podido cumplir la ley, nadie en esta vida ha podido vivir de manera tan recta que sus pensamientos, su manera de hablar, su manera de actuar agrade a Dios. Nadie, ni la Virgen María, nadie, solo Cristo. Solo Cristo ha podido cumplir la ley, ningún otro. Ahora, Pablo acaba de enseñar que guardar la ley, observar la ley u obedecer la ley no contribuye en nada a la justificación, porque ya él había enseñado que somos justificados por la fe en Cristo. No somos justificados por guardar la ley. Entonces, dicen ellos, descartamos la ley, porque si no contribuye en la justificación, mejor descartémosla. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, cuando tú conoces la ley, tú conoces cuál es el pecado. Porque si la ley dice, no codiciarás, como decía Pablo, cuando leí eso entendí que yo era codicioso. La ley dice, no mentirás, y si tú mientes y lees lo que dice, no, es que esto está quebrantando la ley de Dios. No hay que descartar la ley, porque el sentido espiritual de la ley es bueno. Cuando tú conoces la ley, tú conoces el carácter de Dios. Sabes que Dios es santo. Y cuando Él dio la ley para que vivamos esa ley. Pero no hemos podido vivirla. Pero hubo uno que la vivió en mi lugar y que la vivió en tu lugar. Hubo uno, Jesucristo. Entonces ellos dicen, bueno, si la ley no contribuye en nada a la justificación, es mejor que la descartemos. Y Pablo dice, no, de ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Y termino con esto. La fe en Jesucristo, cuando tú ves la cosmovisión de la Biblia, llega a ser superior, de alguna manera, a la ley mosaica. La fe en Cristo llega a ser mejor que la fe o la ley mosaica. ¿Por qué? Porque se trata de la fe puesta en el Dios hecho hombre, Jesucristo. Entonces, ¿cómo la fe confirma la ley? Bueno, porque nosotros no hemos podido cumplir la ley. Nadie ha podido. Pero Jesucristo cumplió la ley. Y esa es la razón por la que la ley es confirmada por la fe. Porque cuando tú pones tu confianza en Cristo el Señor, tú sabes que Él cumplió la ley. Entonces la ley en Cristo está confirmada. En Cristo se confirma la ley. ¿Pero qué es lo que confirma la ley? Tu fe en Cristo. Por lo tanto, no hay que eliminar la ley. Déjala tranquila. No contribuye a la justificación, pero la fe en Cristo le da realmente el valor a lo que hizo Cristo con la ley, cosa que tú y yo nunca lo hemos podido hacer. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por lo que hizo por nosotros. Gloria a Dios por habernos justificado y haber hecho lo que tú y yo nunca hubiéramos podido hacerlo. No solamente cumplir la ley. Solamente resta en esta vida que aquellos que no han puesto su confianza en Cristo, amigo, amiga, pon tu confianza en el Señor. Ponla en Cristo. Y a los hermanos y hermanas
que ya conocen a Cristo. Los animo a que sigan confiando más en Él. Las pruebas, las aflicciones de este tiempo no se comparan a la gloria venidera que estamos por recibir de Cristo el Señor. El cuidado que Él tiene por ti supera cualquier situación o trago amargo que pases en este momento. Rinde tu vida al Señor. Pon tu confianza en el Señor. Camina de la mano con el Señor. Porque Él quiere lo mejor para ti. Él es bueno y bueno en gran manera. Vamos a orar.